Historia número 1. Esto que voy a contarles me pasó cuando era niño. Mi mamá estaba enferma y me mandaron a Sueta, un pueblo vecino, a buscar unas medicinas que eran muy difíciles de conseguir. Yo recuerdo muy bien cómo iba feliz en mi bicicleta, muy emocionado porque las había encontrado. Cuando ya de regreso, a la mitad del camino, largo y solitario entre pueblo y pueblo, se me pinchó una llanta. Bajé, seguí empujando la bici, pero empezó a llover. No, a llover no. Aquello era como un huracán. Fue entonces que a lo lejos, como a unos 40 metros del camino, vi una casita vieja como abandonada. Y vi también que un perro grande, grandísimo, iba caminando hacia allá cojeando. En ese momento pensé en acercarme. Tal vez ahí podría esperar a que escampara. Toqué la puerta, pero nadie contestó. Empujé y estaba abierta. El perro estaba dentro echado mirándome. No gruñía ni movía la cola, nada. Me voy a quedar contigo, perrito, solo un ratito en lo que pasa la tormenta, le dije. Había un catre de esos viejos con la lona hundida y un costal roto en el piso. El perro estaba sobre el catre, así que yo me senté en el costal cuidando la bolsa de papel donde llevaba las medicinas. No podían mojarse por ninguna razón. Eran para mi mamá, eran muy importantes. Con el cansancio de tanto haber pedaleado, me recosté y casi me quedé dormido, arrullado, porque afuera la lluvia no paraba. Y de pronto escuché algo, un sonido bajo como un gruñido. Abrí un poco los ojos sin moverme para que no se diera cuenta y entonces entendí que no era solo un gruñido. Era como un murmullo. El perro se incorporó, pero lo que se levantó del catre no era un perro, era algo que caminaba en dos patas, alto. Tan alto como un hombre grande. La silueta era la de una persona, pero la cabeza seguía siendo la de un perro. Y así, con los ojos entrecerrados, sentí como me miraba. Vi su silueta voltear hacia mí y sin hacer ruido salió por la puerta hacia la oscuridad, hacia la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero cuando la lluvia bajó un poco, me quité la camisa para envolver la bolsa de papel de las medicinas. Agarré la bicicleta para empujarla y eché a andar. En el camino fue que lo escuché. Algo me seguía al lado del camino entre los árboles. No lo veía, pero sabía que estaba ahí, no solo porque lo escuchaba, sino porque podía sentirlo, porque podía sentir su mirada. Solté la bicicleta y corrí lo más rápido que pude. Llegué a mi casa agotado, pero con las medicinas intactas. Mi mamá me recibió con tanta alegría que al verle los ojitos me olvidé por completo de lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente que fui a buscar mi bicicleta, pero ya no estaba. Hasta hoy, tantos años después, me pregunto si aquella cosa no me hizo nada porque sabía que yo estaba ahí por algo bueno, porque estaba cuidando a mi madre. Historia número 2. En el año de 1994, lamentablemente, mi tío, hermano de mi madre, falleció por un tumor en la cabeza. Para los servicios funerarios contrataron una sala de velación dentro de un panteón jardín en el Estado de México. El velorio transcurría con mucha tranquilidad, aunque claro, con el dolor tan grande que supone una pérdida así. Ya para la madrugada, como en muchas salas de velación, había horario para permanecer con los difuntos, y ese era el caso de esta. Aún así, se llegó a un acuerdo con el encargado y permitió que se quedaran acompañando a mi tío mi mamá, que en ese entonces tenía unos 23 años, su prima de la misma edad y sus papás adoptivos, además del velador. Mi mamá y su prima no estaban al tanto del acuerdo para quedarse toda la noche. Dieron por hecho que estaba abierto toda la madrugada, como sucede en otros lugares. Durante horas estuvieron platicando y de vez en cuando rezaban para no dormirse. Alrededor de las 3 de la madrugada, sus papás ya se habían quedado dormidos en uno de los sofás y solo ellas seguían despiertas. Cuando entró una señora de unos 65 años, la señora tomó asiento y muy amablemente les preguntó por su difunto. Mi mamá y su prima fueron contestando, charlando, una plática normal. Estuvieron así unos 15 minutos hablando de la vida y de la muerte, de los que se van y de los que se quedan. Luego la señora se levantó de la silla en la que se había sentado, se hincó a pies de la caja, dedicó un Padre Nuestro y 3 Aves Marías por el descanso de mi tío. Se puso de pie y les comentó que ella estaba en la sala de al lado haciendo compañía a su difunto, que había salido a tomar aire y como vio que en esa sala también había personas, pues por eso se acercó. Luego se despidió con una sonrisa y salió. Pasó un rato y mi madre y su prima pensaron en devolver la cortesía, ir a acompañarla un momento también. Salieron de su sala y se dirigieron a la de al lado. Al entrar no encontraron a nadie. Pensaron que tal vez habían salido, como dijo la señora, a tomar aire. El ataúd de esa sala estaba cerrado, sin imágenes ni fotografías, así que solo dedicaron una oración y regresaron. A la mañana siguiente recordaron que durante la plática la señora les comentó que ellos saldrían más temprano rumbo al Panteón Jardín. Decidieron, pues, ir a saludarla antes de que saliera su difunto. Cuando caminaron a la otra sala, justo estaban saliendo en ese momento, pero la señora de la madrugada no la vieron por ningún lado. La sorpresa fue que cuando iba saliendo la caja, los dolientes llevaban una fotografía de unos 50 cm y la persona en esa foto era la señora que estuvo con ellas en la madrugada. Le contaron esto a sus papás y ahí fue cuando les dijeron lo del arreglo para quedarse en la noche y que realmente al lado no debía haber nadie más que el difunto.
Ellos en ningún momento vieron ni escucharon a la señora que entró. Ese es mi relato. Historia número 3. Hola, soy Nazaret, aunque todos me llaman Naz. Vivo en el Estado de México, pero actualmente estoy rentando en la Ciudad de México para estar más cerca de la universidad. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes y solo lo he compartido con mi hermana, mi mamá, con una curandera y un amigo cercano por la desesperación que sentí. Mis días como universitaria y forastera han sido en general buenos y llenos de aprendizaje. Además conocí a una persona muy especial con quien llevo una relación de noviazgo, Carlos. Un día nos cancelaron clases y decidimos irnos a pasar el rato en un cuarto de habitación de hotel. La tarde transcurría con normalidad, incluso decidimos tomar un baño. Pero fue en ese momento cuando todo cambió así, de pronto nada más. De repente, Carlos me dijo, Naz, acabo de ver una sombra en el espejo del baño. Él es una persona atea y muy escéptica, mientras que yo soy bastante sensible a las energías, presencias y demás situaciones difíciles de explicar. Mi familia es muy holística. Mis padres tienen habilidades para contactar con seres que no están en este plano terrenal, como ánimas, arcángeles e incluso familiares fallecidos. Decidí no darle importancia a lo que me dijo Carlos, aunque ambos nos sentíamos incómodos. Comenzamos a recoger nuestras cosas para irnos mientras platicábamos para calmar la tensión. De repente, Carlos se quedó en silencio con una expresión de miedo en su rostro y me dijo, Naz, la verdad no sé si decírtelo, pero creo que hay manchas de sangre en el colchón. Inmediatamente retiré las sábanas. Lo que nos encontramos ahí fue aterrador. No eran solo manchitas de sangre, el colchón estaba cubierto de ella. Parecía vieja, seca, de un tono marrón oscuro. Y el colchón también tenía varias puñaladas, como si alguien hubiera usado un cuchillo en ese lugar. La mayor concentración de sangre estaba justo en el área donde se encontraban las marcas. Era evidente que nadie había intentado limpiarlo, simplemente lo habían cubierto con sábanas para ocultarlo. La escena me horrorizó tanto que no pude evitar vomitar. Esa zona donde estuvimos es conocida como un punto rojo en la ciudad. De noche está lleno de trabajadoras sexuales con hoteles baratos en varias calles. Cada esquina está vigilada por padrotes, quienes controlan el lugar. Por cuestiones de seguridad, tal vez decidí tomar una foto de la habitación, del colchón, del entorno. Aquí fue donde las cosas se volvieron aún más extrañas. Recuerdo que fue tras tomar la foto que dejé mi celular en la mesa y corrí al baño a vomitar. Carlos me siguió para ayudarme, pero lo que pasó después nos dejó muy mal, confundidos. Decidimos apurarnos para irnos de ese lugar cuanto antes. Sin embargo, cuando busqué mi celular, no estaba donde lo había dejado. Parecía que alguien lo había tomado, pues recordaba claramente haberlo puesto en la mesa antes de correr al baño. Carlos intentó llamarme, pero en ese instante comenzaron a escucharse ruidos por todos lados. En el cuarto de al lado, en las tuberías, en la calle. Eran los ruidos normales, coches, ambulancias, gritos, pero de alguna forma en ese momento era tanto el ruido que no podíamos escuchar el timbre del celular por ningún lado. Revisamos desesperados, revisamos el colchón, quitamos las sábanas, buscamos incluso en el cesto de basura, pero el celular no aparecía. Entonces decidí mirar debajo del colchón. Al levantar un pedazo de sábana que estaba medio caer al suelo, ahí estaba mi celular. Pero, ¿cómo llegó hasta ese lugar? No podía explicarlo. Lo más inquietante fue que en cuanto lo encontramos sentí que todo el ruido cesó de golpe. Era como si de pronto todo ese ruido que parecía estar ahí adentro con nosotros quedara muy lejos y solo se quedó un silencio profundo con nosotros en la habitación. No podría explicar por qué sentimos tanto miedo, pero salimos corriendo. Aunque al principio estaba decidida a denunciar lo ocurrido, sabía que hacerlo sería arriesgado. Ese lugar está controlado por la mafia. Y en México, especialmente en estas zonas, las autoridades no hacen nada. Denunciar solo pondría en peligro mi seguridad. Días después empecé a sentirme mal físicamente. Tenía náuseas constantes y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Hablé con mi hermana desesperada para contarle lo sucedido. Era de noche y mientras le narraba lo ocurrido por teléfono, les puedo jurar que las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear como si estuviera a punto de irse la luz. De pronto, la llamada se cortó y cuando intenté marcarle de nuevo, inmediatamente sonaba como si hubieran colgado, como si no pudiera salir la llamada. Pasaron 5 minutos en los que no pudimos comunicarnos. Finalmente ella comenzó a rezar en su casa. Ella tiene las mismas habilidades, por decirlo así, que mis papás, y quizás por eso logramos reconectar. Cuando terminé de contarle, me dijo algo que me asustó todavía más. Lamentablemente, sí, ahí murió alguien, muy probablemente una trabajadora sexual. Esa alma te vio, se te pegó, está contigo ahora. Necesitas hacer algo al respecto. 3 días después recibí una llamada de mi padre con una noticia devastadora para mí. Un familiar muy querido había fallecido. Alguien que era como una segunda madre para mí, alguien que siempre estuvo cuando mis padres no podían cuidarme. Esa noticia me destrozó. Tenía que viajar 3 horas para despedirme y le pedí a un amigo, Antonio, que me acompañara. Estaba muy agotada,
Estaba emocionalmente rota y a pesar de todo, todavía tenía que lidiar con los trabajos finales de la universidad. Mientras hablaba con Antonio, le confesé que desde hacía días sentía que alguien me seguía, que sentía que me tocaban en la espalda, que me jalaban el cabello de repente, una sensación constante y perturbadora. También le conté del colchón. Muy preocupado, me dijo que tenía que hacer una limpia, que realmente alguien estaba conmigo, que incluso él, que no tiene ninguna sensibilidad especial, se daba cuenta. Yo no estaba sola. Intenté hacer una limpia yo sola, pasarme un huevo por el cuerpo, una práctica tradicional mexicana, pero evidentemente no funcionó. Mi hermana entonces me dio el contacto de una curandera que ella conocía por todo lo que había estado estudiando, una verdadera maestra en estos temas. Le llamé, le conté lo sucedido, todos los detalles y de nuevo, como cuando se lo conté a mi hermana, la llamada simplemente se cortó y cuando intentaba marcarle mi teléfono parecía no tener señal, no servir, simplemente no salía la llamada. Esta vez pasaron 15 minutos antes de que ella pudiera devolverme la llamada, cuando yo ya me había cansado de intentarlo. Cuando lo hizo, la escuché diferente, agitada. Me dijo que había empezado a vomitar incontrolablemente y que se sentía muy enferma. Me preguntó si yo me había sentido así y le confirmé que me sentía mal, aunque no a ese grado. Fue entonces cuando ella comprendió la gravedad del asunto. Voy a ser clara. Hay un alma dentro de ti en pena. Es una mujer. Probablemente alguien que se fue con mucha violencia. Tú estuviste en ese lugar donde ella se quedó y ahí comenzó a consumir tu energía sin saber que está muerta. No busca hacerte daño, solo está desesperada, atrapada en una oscuridad que nosotros no podemos comprender. Lloré de miedo y desesperación. No sabía cómo manejar algo así. Como último recurso, llamé a mi mamá, quien tiene experiencia en este tipo de situaciones. Ella me propuso hacer un ritual de limpieza a distancia. Preparé todo lo que me pidió, una veladora, un vaso de agua, una planta, incienso y algo que me hiciera sentir protegida. Elegí un cuarzo y un collar. Mi madre me aseguró que sabría qué hacer, que solo debía mantener la calma. Comencé a meditar respirando profundamente. De pronto caí en una especie de sueño profundo. Sentí como algo pesado se desprendía de mi espalda, como si algo estuviera abandonando mi cuerpo. Dentro de ese sueño vi una mujer sentada frente a mí. Intenté hablarle y ella atenta me escuchó. No conozco tu historia ni por qué estás aquí. Quiero ayudarte a que tu alma encuentre la paz, pero este no es tu cuerpo. Este no es tu lugar. Desde el fondo de mi corazón, te pido que me dejes, por favor. Nunca vi su rostro, pero de alguna forma supe que fue un hombre quien le quitó la vida. De alguna forma supe que se llamaba Teresa y que estaba preocupada por su descendencia. Descendencia. Esa palabra quedó grabada en mi mente. Mientras mi madre trabajaba desde su hogar contactando arcángeles para ayudarla, todo finalmente llegó a su fin. Cuando desperté mi habitación se sentía en paz. El cansancio, las náuseas y el miedo finalmente se habían ido. Al recoger mis cosas sentí un abrazo cálido, como si alguien me estuviera agradeciendo desde atrás de mí. Desde entonces siento que algo cambió dentro de mí. Muchos de los lugares a los que voy termino escuchando susurros, sintiendo presencias que antes no notaba. ¿Fue un final? ¿Uno malo o simplemente un final? ¿Fue casualidad o destino estar en ese cuarto? ¿En ese colchón? Lo dejo al criterio de quienes escuchan esta historia. Historia número 4. Esto que voy a contarles me pasó cuando era niño. Mi mamá estaba enferma y me mandaron a Sueta, un pueblo vecino, a buscar unas medicinas que eran muy difíciles de conseguir. Yo recuerdo muy bien cómo iba feliz en mi bicicleta, muy emocionado porque las había encontrado. Cuando ya de regreso, a la mitad del camino, largo y solitario entre pueblo y pueblo, se me pinchó una llanta. Bajé, seguí empujando la bici, pero empezó a llover. No, a llover no. Aquello era como un huracán. Fue entonces que a lo lejos, como a unos 40 metros del camino, vi una casita vieja como abandonada. Y vi también que un perro grande, grandísimo, iba caminando hacia allá cojeando. En ese momento pensé en acercarme. Tal vez ahí podría esperar a que escampara. Toqué la puerta, pero nadie contestó. Empujé y estaba abierta. El perro estaba dentro echado mirándome. No gruñía ni movía la cola, nada. Me voy a quedar contigo, perrito, solo un ratito en lo que pasa la tormenta, le dije. Había un catre de esos viejos con la lona hundida y un costal roto en el piso. El perro estaba sobre el catre, así que yo me senté en el costal cuidando la bolsa de papel donde llevaba las medicinas. No podían mojarse por ninguna razón. Eran para mi mamá, eran muy importantes. Con el cansancio de tanto haber pedaleado, me recosté y casi me quedé dormido, arrullado, porque afuera la lluvia no paraba. Y de pronto escuché algo, un sonido bajo como un gruñido. Abrí un poco los ojos sin moverme para que no se diera cuenta y entonces entendí que no era solo un gruñido, era como un murmullo. El perro se incorporó, pero lo que se levantó del catre no era un perro, era algo que caminaba en dos patas, alto, tan alto como un hombre grande. La silueta era la de una persona, pero la cabeza seguía siendo la de un perro. Y así, con los ojos entrecerrados, sentí como me miraba.
Vi su silueta voltear hacia mí y sin hacer ruido salió por la puerta hacia la oscuridad, hacia la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero cuando la lluvia bajó un poco, me quité la camisa para envolver la bolsa de papel de las medicinas, agarré la bicicleta para empujarla y eché a andar. En el camino fue que lo escuché. Algo me seguía al lado del camino entre los árboles. No lo veía, pero sabía que estaba ahí, no solo porque lo escuchaba, sino porque podía sentirlo, porque podía sentir su mirada. Solté la bicicleta y corrí lo más rápido que pude. Llegué a mi casa agotado, pero con las medicinas intactas. Mi mamá me recibió con tanta alegría que al verle los ojitos me olvidé por completo de lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente que fui a buscar mi bicicleta, pero ya no estaba. Hasta hoy, tantos años después, me pregunto si aquella cosa no me hizo nada porque sabía que yo estaba ahí por algo bueno, porque estaba cuidando a mi madre.